Buenas tardes, país. Bienvenido a Opinión Pública. En el día de hoy les invito a acompañarnos a Rafael Chaltut Mejido, investigador histórico y autor de 14 libros de historia y articulista del diario El Día, quien viene a este programa para realizar un análisis actual de la gesta más trascendente del siglo XX, la Revolución de Abril, a propósito del 50 aniversario de ese hito bélico. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Dulle Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Buenas tardes, Chaltut. Me gustaría mucho que esta introducción hable un poco de lo que eres tú como investigador histórico y sobre todo de las publicaciones, las 14 publicaciones que le ha dado al público dominicano, y que me gustaría que fuera como un espejo de lo que va a ser esta entrevista, porque te considero que eres de los mejores analistas políticos y sobre todo de los analistas históricos. Y como vamos a hablar de revolución, de la gesta histórica de la revolución, que es para muchos y para mí la gesta histórica más preponderante del siglo XX, me gustaría que nos den los antecedentes de esa gesta histórica. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias, queridísima hermana, por esa presentación. Le admito, porque no puedo hacer otra cosa, esas amables y cariñosas exageraciones que usted ha dicho sobre mi persona. No, para nada. Y me sitúa ante un reto muy difícil para mí, que es hablar de mí mismo, sin inmodestia lo estoy diciendo, bastante difícil, pero ¿quién soy yo? Bueno, un joven del campo, nació en una aldea en el 1942, por allá, por los campos de Nagua, una aldea sin luz eléctrica, sin carretera, muy pantanosa, que cuando venía la noche desaparecía del mapa porque apenas con lámparas de gas era que la gente se iluminaba. Es decir, yo nací en medio del atraso y de la ruralidad, como dicen algunos que saben. Sin embargo, tuve la luz suficiente para que al crecer se me fuera forjando una conciencia de que los males que padecía la gente que yo veía sufriendo, trabajando y padeciendo, eso necesitaba una solución social, una revolución. Entonces,
cuando inmediatamente mataron a Trujillo, aunque yo al morir Trujillo ya tenía sentimientos antitrujillistas, pero no había cómo canalizarlo, porque aquello era una dictadura tan cerrada que ni siquiera con los familiares cercanos se podía hablar de política. Pero al matar a Trujillo el 30 de mayo de 1961 ya yo estaba predispuesto a la militancia política de izquierda. Me sumé al 14 de junio y bueno, ya la historia ya en adelante. Participé en el antecedente inmediato a la Revolución de Abril, que fue la guerrilla, la insurrección armada del 14 de junio, que se inició el 28 de noviembre de 1963 con Manolo Tavares como comandante supremo. Él era el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, una organización patriótica, democrática, antiimperialista, muy Esos fueron de los antecedentes de la Revolución de Abril. De la Revolución de Abril, porque ¿qué ocurre, hermana? Que aquí había un deseo del pueblo y especialmente de la juventud más consciente de explorar nuevos horizontes, de conocer otras cosas, porque vivimos 32 años casi completamente aislados del mundo, cerrados, sin otra voz que la de Trujillo y su partido, que era el Partido Dominicano, y sin conocer otras ideas que no fueran la de la dictadura, desde la escuela, desde el púlpito de la iglesia, desde el poder, desde el hogar. Entonces, el pueblo dominicano votó por un gobierno civil, democrático, que se estableció el 27 de febrero de 1963, presidido por el profesor Juan Bosch. Se inició un ensayo democrático que intentaba reencauzar la república por senda de decencia administrativa, de libertad política, de libre juego de las ideas y de reivindicaciones sociales muy importantes. Y entonces vino la mano artera de la dictadura militar que, a pesar de haberle cortado la cabeza cuando mataron a Trujillo. Pero a la cola no. Ni el cuerpo, la estructura quedó montada e incluso los argumentos. El argumento principal de Trujillo era el anticomunismo. Y precisamente acusando al profesor Juan Bosch y a su gobierno de comunistas, se dio el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Entonces, ante ese desafío a la voluntad del pueblo, ante ese acto grosero que colocaba al país una vez más bajo la dictadura militar, bajo el mando de los sables, los espadones y las botas militares, la juventud consciente se rebeló el 14 de junio, después que el MPD había hecho un intento insurreccional que fracasó la misma noche que se intentó iniciar. Nos fuimos a las armas con Manolo en 6 frentes guerrilleros. Aquel movimiento guerrillero sucumbió, como usted sabe, y se saldó trágicamente con la muerte de Manolo y casi 30 de sus compañeros de armas. Pero quedó una semilla sembrada que fue recogida por lo mejor del pueblo dominicano y que tuvo su repercusión en los cuarteles, donde encontró una generación de oficiales, clases, soldados, que recogieron esa bandera de retorno a la constitucionalidad sin elecciones y comenzaron a conspirar contra el gobierno de facto, pero el del triunvirato, que aunque estaba formado por civiles, era un gobierno títere del alto mando militar golpista. Ese fue el panorama entonces previo al estallido de la Revolución de Abril. La Constitución de 63 fue la más democrática en toda la historia de la República Dominicana, pero fue tan grande sus objetivos que quizás no enclavaba en lo que era el aspecto político del momento, sobre todo con la Revolución Cubana. Sí. Estados Unidos no iba a consentir
que este patio de su casa, como es la República Dominicana, se convirtiera en otra Cuba. Fue ese espejismo de esta histórica constitución lo que dio al traste con esos deseos tan grandes que tuvo el pueblo dominicano, porque en el triunvirato nunca tuvo paz, porque todos los movimientos democráticos de República Dominicana no lo dejaron quieto y le demandaban que volviera a la constitución. Así es, así es. Sí, en líneas generales, muy correcto. Esa constitución, la más avanzada, sin lugar a dudas. Ya quisiera yo una constitución que... Hasta ahora... exactamente, sí, cómo no. Una constitución que estableciera siquiera la 10ª parte de lo que la constitución del 1963 establecía. Ocurre que los norteamericanos, desde antes de la muerte de Trujillo, tenían la previsión, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana, de mantener bajo control a la República Dominicana. Hay un libro de un embajador, del embajador Martin, donde él dice que fue el que vivió aquí en esos tiempos. Barlow Martin. Sí, John Barlow Martin. Sí. Martin. El embajador norteamericano cuando Kennedy, y después cuando la Guerra de Abril lo mandaron aquí también, dice: la República Dominicana era un país pequeño, pero era un país de prueba, y lo que el resultado de nuestra política, de la de los norteamericanos, en toda el área del Caribe, dependía de lo que pasara en la República Dominicana. Entonces había una predeterminación a mantener esto bajo control. ¿Qué ocurre? Ellos sometieron al profesor Juan Bosch a un conjunto de exigencias que muy dignamente el profesor Juan Bosch rechazó, una de las cuales era la persecución a las ideas y a las actividades de las organizaciones revolucionarias. Y entonces los norteamericanos alentaron con su actitud a la alta jerarquía católica, a la alta jerarquía militar, al alto comercio, importador especialmente, para que se lanzaran a una conspiración contra el gobierno legítimo que dirigía el profesor Juan Bosch. ¿Cuál fue el problema? Que aquella, que era una conspiración pública, puede decirse, yo estaba activo en la política ya, aquella conspiración era abierta, todo el mundo sabía que aquí venían golpes de Estado. E incluso, creo que el 16 de julio de 1963, los militares de San Isidro, que era la madriguera del golpismo, convocaron ellos al presidente de la República. Venga acá que queremos hablar con usted. Desde que el profesor Juan Bosch fue él solo, con su chofer simplemente, a hablar con esos altos militares, yo pienso que ya ahí estaba el desbarajuste y el desastre en pie, porque el presidente de la República no puede dejarse convocar por un grupo de militares irresponsables que tenían, entre otras cosas, el temor de que un negocio que tenían instalado en San Isidro, una casa importadora que se llamaba Cantinas Militares, era que ellos traían mercancías y sin pagar impuestos y competían con el comercio o se la vendían al alto comercio. Él no debió presentarse a esa reunión. Una vez allí en San Isidro, ante una mesa, los militares le presentaron un pliego de exigencias. La primera de las cuales era que ilegalizara a las organizaciones de izquierda. Él se negó, pero no tomó ninguna medida para evitar eso. Aquí habían comentaristas radiales que alentaban abiertamente al golpe de Estado, así abiertamente. Ronilla y Bay. Era uno de ellos porque estaba también Reyes Cerda, Fernando Muñiz, un
pseudo sindicalista del Central Romana llamado Danilo Brito Báez, y una cantidad bastante, Robinson Ruiz López, que está vivo y que tenga mucha salud, porque hoy es un hombre tranquilo, sin aquellas travesuras golpistas de aquel tiempo. Bueno, entonces él no tomó, denunciaba el peligro, pero no tomaba ninguna medida, por más que Manolo y los dirigentes de la izquierda le dijeron: mire, profesor, aquí viene un golpe, hay un derramamiento de sangre, pongámosle freno a eso, usted tiene la ley en la mano, el respaldo del pueblo en la mano. Aparte de que ese respaldo se iba menguando, porque fue que él congeló su principal base política, que era el Partido Revolucionario Dominicano. Dijo que cerraría los locales, que lo convertiría en escuelas, en fin. Entonces, él virtualmente se desarmó ante el golpismo y no tomó las medidas que demandaba. Y ese fue un fallo que contribuyó mucho a que el pueblo pagara un precio tan grande en sangre, en cosas negativas, como lo que ha venido pagando, porque el país iba bien con él, con el profesor Juan Bosch a la cabeza. Entonces vino el golpe y malogró ese ensayo democrático, como ya llevo dicho. Por fortuna, las luchas del pueblo contra el triunvirato encontraron... Constante, sí, porque había aquello fue tan ordinario, como tan sin arte, que el pueblo no lo asimiló, ni siquiera por simulación. Y el Partido Revolucionario Dominicano recuperó su voluntad de lucha, y con Peña Gómez aquí comenzó a movilizar el pueblo. Comenzó un movimiento por la amnistía de los guerrilleros que habíamos sobrevivido a la insurrección del 28 de noviembre y que estábamos en la victoria. Se intensificó el reclamo de la libertad política. Había un movimiento sindical muy fuerte que se lanzó a la lucha. A veces a huelga adquirían matices insurreccionales, y la policía de los cascos blancos, que era muy represiva, se veía desbordada. Entonces todo eso fue minando la base del triunvirato, que era un gobierno muy corrupto, muy corrompido. La Policía Nacional la convirtieron en una compañía por acción. Se llamaba a sí mismo, hermana Virginia, Policía Nacional Compañía por Acciones. Y se dictó una resolución o un decreto mediante el cual el jefe de la Policía Nacional, el general Belisario Peguero Guerrero, se le reconocía la inamovilidad. Entonces eso fue creando una crisis y un repudio entre militares jóvenes que con una dignidad que merece un reconocimiento aparte. Comenzaron, y eso lo vamos a hacer, Chalhut, después que volvamos de un corte comercial. Muy bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte.
Carlos, es tan importante esto que tú acabas de decir, que me gustaría que ampliara cómo fue que en este momento convulso que tuvo la República Dominicana, los militares pudieran germinar todo ese complot para llegar al 24 de abril de la revolución, y cómo Peña Gómez arengó para la rebelión del 24, porque era el 26 que era el golpe, la revolución. ¿Cómo fue? Bueno, lo primero que hay que hacer es el reconocimiento. Nunca tendrá el pueblo dominicano suficiente palabras para agradecer y para reconocer el valor, el papel, la dignidad, el honor con que esos militares se comportaron, especialmente el líder, el precursor del movimiento constitucionalista, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era un militar de casta para lo que son las castas militares en la República Dominicana, hijo de uno de los militares cercanos a Trujillo. Y entonces, como en la conciencia. Bien, Fernández Domínguez y Camaño fueron hijos de dos militares de Trujillato. Pero de los y cómo más altos ellos militares lograron eso, de cómo se revolucionaron en medio de esta crisis de sus padres, que fueron eso es lo grande. Colaboradores de Trujillo. ¿Cómo fue? Eso es lo grande, que entonces viniendo de un hogar así y de una formación en las academias militares del trujillismo, oiga bien, estos jóvenes oficiales. Por eso que son más grandes todavía. Por eso que son más grandes. Por eso que son más grandes. De los 3 o 4 generales que habían cuando Trujillo, el papá de Camaño, Fausto Camaño, era uno. Ludovino Fernández, bueno, todavía se dice, ahí viene Ludovino, o ven a ver Ludovino. Aquello era otra cosa. Entonces, fíjese cómo en la conciencia de estos jóvenes, apenas 2 años después de la muerte de Trujillo, se germina eso que usted dice, ese fermento, esa voluntad de servirle a la democracia, a la libertad, a la ética, a la moral, porque uno de los motivos que los llevó a ellos a la insurrección fue el presenciar aquella corrupción que existía en el seno de los cuarteles, en los altos mandos, porque los militares de abajo. Entonces, sí, porque lo lógico era que ellos siguieran a los militares golpistas. O que se pusieran a la cabeza, o que se pusieran. Que era el que dijo que en su gobierno no iba a perecer la libertad. Así mismo, entonces eso. Yo pienso que, y siempre casi a todos los programas que voy hablo de la Revolución de Abril, que de los hombres más dignos que ha tenido la historia de la República son esos militares que se levantaron contra Trujillo y que se levantaron luego en la Revolución de Abril. Yo, como la casa donde yo me crié era muy frecuentada por los militares, porque mi papá fue alcalde pedáneo 2 veces en la era de Trujillo, yo veía lo que era la opresión que los militares sentían, cómo en el cuartel se reprimía mucho más la libertad, que mucho decir, que en la sociedad un militar estaba sometido a un rigor, a una disciplina, a un terror, un verdadero terror de espanto. Entonces, educados en el miedo, en el servilismo, en la disciplina ciega, en la obediencia incondicional, en la sumisión a la autoridad superior, esa gente llegan a sentir en su conciencia el deber de rebelarse, de romper con todo aquello que le han enseñado a lo largo de su vida y poner sus armas al servicio de su pueblo. Esa es una hazaña histórica que yo creo que aquí, a pesar de todas las cosas bonitas que se han dicho y que se han escrito, falta por destacar el valor, la significación que eso tiene.
porque ellos se rebelaron no solo contra el triunvirato, sino primero contra Trujillo. Siempre hubo militares que lucharon por poner fin a la dictadura de Trujillo, siempre. Y luego, como esa gente, esos soldados de la patria, se levantan para ponerse al lado de su pueblo, porque la prédica era contra los civiles. Ahí viene un civil, o quiten esos civiles de ahí. En fin, era el maltrato a la población civil. Y ellos, en esa hora suprema, después que han pasado por una escuela de adoctrinamiento tan grande, tienen el coraje, el valor, la dignidad y la conciencia de hacer eso que ese muchacho, con todo cariño lo digo, y Camaño encabezaron junto a otros militares tan gloriosos y meritorios como él. De manera que eso es una deuda que tenemos los dominicanos y que siempre la tendremos, impagable. ¿Qué Pellacome se adelantó a los acontecimientos ese 24 de abril? Así mismo, eso hay que reconocerse. José Francisco Peña Gómez tuvo el tino, la habilidad que el movimiento de izquierda no tuvo. Y yo no le echo la culpa a la izquierda, pero Peña Gómez tuvo la lucidez de, en la lucha contra el triunvirato, asimilar la posibilidad de que desde el seno de los cuarteles surgiera un movimiento constitucionalista, democrático, popular. Parte de la izquierda aquí tenía una lucha contra lo que ellos llamaban el contragolpe, porque se decía que un contragolpe contra el triunvirato era una maniobra del imperialismo. Peña Gómez una y otra vez les hizo saber a muchos dirigentes de izquierda que aquí había y lo dijo públicamente, que estaba dispuesto, que había que apoyar un golpe de Estado rectificador, decía él. Y eso está escrito. Ahí tiene usted a su izquierda unos garabatos es aquí la izquierda se llama. Aquí. Exactamente. Unos garabatos. Exacto, unos garabatos. Uno de tus libros. Uno de mis libros. Donde aquí también tenemos el acuerdo de Santiago. Sí, y los 6 años. La guerra de los 6 años. Okay. Son libros de historia de distintas épocas, incluyendo ese de los 6 años que se refiere a la lucha contra la anexión que el gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez quería hacer en combinación con el presidente grande de los Estados Unidos, pero esa es otra historia. Tú sabes que este programa yo te invité a ti porque los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetir sus errores. En la parte y más es tan mala, importante es esto que tú estás hablando. Me gustaría que los jóvenes lo oyeran y lo lleven este programa para que tengan más conciencia. Si me oyeran, se lo agradeciera. Porque aquella era una juventud. No era mejor que la de ahora. No era mejor. Pero era una juventud inspirada en ideales. Quizás si nosotros hubiésemos tenido las tentaciones que están abiertas al deseo de placer y de goce de los jóvenes de este tiempo, tal vez hubiésemos hecho lo mismo, pero esa no fue la historia. Nosotros nos lanzamos a la lucha por ideales, inspirados en una aspiración de ver nuestra patria redimida. Ahí nadie buscaba una regiduría, ni una diputación, ni búscame mi logística para yo moverme. No decir, búscame lo mío, como se dice ahora. Eso era otra cosa. Se peleaba. Es más, yo conocí gente, compañeros gloriosísimos, que ocultaron su mal estado de salud para que no lo dejaran y lo sumaran a uno de los frentes guerrilleros cuando el levantamiento insurreccional de 1963. Ahí llegaban. Pero no estoy hablando de gente de abajo, sino funcionarios de banco, gente de familia pudiente como los aguayos. En fin,
que era una juventud inspirada. Entonces, ¿qué ocurre? Fuera muy bueno que la juventud mirara hacia esos acontecimientos, porque el miedo mío, hermana, es que sigan desarraigando la memoria histórica, la memoria de la juventud, de sus raíces. Y entonces, al devenir del tiempo, nos quedemos sin referentes, sin figuras a quien admirar, sin figuras a quien seguir, sin personajes a quien tratar de imitar en sus cosas buenas. Entonces, qué bueno que haya programas. Y esos personajes, el 25 de abril de 1965, en el puente Duarte de esta capital, formaron y fueron los que dieron el grito para que el pueblo, además de lo que hizo Peña Gómez a través de tribuna democrática, se armaran y fueran lo que hicieron de la revolución una guerra civil. Así mismo, que luego se convirtió en una guerra patriótica. Una guerra patriótica. Cuando los norteamericanos invadieron. Entonces Peña Gómez tuvo ese fino tacto político, que Peña Gómez ya en ese tiempo era un táctico sobresaliente. A la dirección del 14 de junio llegaron los informes de que a través de Oscar Santana, el hijo de don, ¿cómo se llamaba? Isidro María Santana, aquel empresario del transporte, aquel dechado del trabajo y de la honradez, don Isidro María Santana, que era PRDista. Y Oscar Santana estaba enterado de esas reuniones de los militares con fines de derrocar el triunvirato y hacer que volviéramos a la constitucionalidad. Y el 14 recibió esas informaciones y la menospreció, porque se creía que era imposible que del cuartel surgiera algo en favor del pueblo, y cualquiera se inclinaba por eso. Ahí estaban los hechos de la era de Trujillo, ahí estaba el fusilamiento y el martirio de los hombres de 1959 de Constanza Maimón y Estero Hondo, ahí estaba el fusilamiento de Manolo y sus compañeros recientísimamente. Entonces todas esas cosas es posible, no gravitaban sin lugar a dudas en el pensamiento de la dirección del 14 de junio y alimentaban su incredulidad. Peña Gómez insistió en que eso era posible y que era conveniente, y estaba enterado de todas esas cosas, y con un valor y una determinación increíble se orientó políticamente a aquellos movimientos conspirativos, los hizo coordinar y fue el vocero de aquel estallido que el 24 de abril inició eso mismo que usted dice. El hecho histórico de mayor trascendencia en el siglo XX, la revolución del 24 de abril. ¿Y cómo surge Camaño en este contexto de la historia dominicana? ¿Cómo fue que se hizo líder de la revolución? Porque Fernández Domínguez estaba fuera del país. Así es, sí, señor. ¿Cómo fue que él se alzó con la figura más grande de la revolución de abril? Así es. Camaño era fue jefe de Coca-Cola. A él se le atribuye el asalto y el desmantelamiento del local del 14 de junio después del golpe de Estado. Pero los hombres son como terminan, no como comienzan. Terminan, sí, hombre. Además, eso fue el pasado. Yo lo conocí en una circunstancia muy difícil, y fue en la cárcel de oficiales del Palacio de la Policía, del cuartel general de la policía, que nosotros estábamos cantando el himno del 14 de junio después de haber sido capturado en una montaña. Habíamos 26 hombres
en una celda. Y entonces un oficial, que era el llavero, dijo, miren, no canten ese himno, que ahí abajo están los cascos blancos. Ustedes se han portado bien, tranquilos, dejen eso, que no le conviene. Que va, desde que el teniente, me parece que se llamaba el teniente Sabiñón, un hombre grandote con los dos galanos, dio la espalda, comenzamos a cantar y los cascos blancos parece que estaban ahí. Al frente de esa patrulla de casco blanco, como 30 policías, había un joven oficial que parecía hervir de rabia frente a nosotros, diciéndonos improperios impublicables. Nos metió a los 26 hombres a un baño. Dijo, sigan el traslado, porque era trasladando los guerrilleros hacia la Victoria, que estaba en el Palacio de la Policía. Sigan el traslado, que si cantan, ustedes saben lo que tienen que hacer, le dijo él a los cascos blancos. Ya está bueno estarle consintiendo ñoñería. Hay todos comunistas que quieren hacernos a nosotros lo que le hizo Fidel Castro a los militares en Cuba. Y cuando parecía que iban a empezar a caernos a palo, el teniente intercedió por nosotros. A mí me tocó ser el último en entrar. Estaba, no le voy a decir que estaba muy guapo, porque sería, estaba bastante apretado. Y recuerdo que quedé apeñucado, yo estaba un muchachito, por las espaldas de un muchacho que había sido oficial de la policía y porque se había opuesto al golpe lo habían trancado junto con nosotros. Y calladito me dijo, ese es Camaño, ese coronel. Oiga bien. Vino el teniente y habló por nosotros. Y el oficial entonces, que era, según me dijo el teniente, era Camaño, dio la orden de que no nos maltrataran, que nos dejaran tranquilos, pero que si volvíamos a cantar, sabíamos lo que nos iba a pasar. Entonces, qué lejos estaba yo en ese momento de derrota, de aprehensión, de desesperación, de angustia, de que ese oficial que quería evaporarnos del globo terráqueo, poco tiempo después iba a ser mi líder. Mire lo que es la historia. Y que iba a ser compañero de nosotros, a la cabeza del movimiento. Entonces Camaño, a pesar de esos momentos, era un hombre con mucha sensibilidad y lo demostró, con mucho sentido del compromiso y sobre todo con mucho sentido de la dignidad. Y ante el ultraje de un embajador norteamericano, superó un momento de vacilación que tuvo inicialmente. Y en hombros de su pueblo. Mire la página que escribió, presidente del gobierno de la República en armas. Aprendió a decir discursos en público, a comandar su pueblo y se creció. Yo pienso que una de las cosas que llevaron a Camaño a ese sitial fue precisamente no solo su valor personal, sino también el alto sentido del honor y la dignidad que tenía. Y se convirtió en uno de los dominicanos más trascendentes a nivel mundial. Así fue, sí. José. Sí, señor. Sí, señor. Francisco Camaño. Francisco Alberto Camaño de Ño. Y ahí quedó para la historia. Para la historia. Dio su sangre por sus ideales y por la libertad de la República. Vamos a hacer una pausa, la última pausa, y enseguida volvemos. Gracias. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya.
que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Estamos el 25 de abril del 1965. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo para apoyar a los militares constitucionalistas? ¿Cuál fue la respuesta, Charles? Bueno, la de un pueblo con mucha madurez y con mucha inteligencia, rencores y las malquerencias que se habían acumulado a lo largo de décadas de conflicto entre los militares y los civiles se olvidaron. Y el pueblo dominicano recibió a sus hijos militares con una conciencia y una decisión de apoyo digna también de reconocer. La diferencia, ahí se forjó una nueva hermandad y así juntos cogieron para el Puente Duarte a cerrarle el paso a las embestidas de los militares golpistas que con una superioridad en armamento intentaban penetrar a la ciudad relegada. Fue así como en el Puente Duarte ese intento de penetración de los golpistas quedó frustrado y entonces la capital rebelde quedó en manos del pueblo constitucionalista. El pueblo se integró, el pueblo combatió. Pero el pueblo no tenía armas. ¿Cómo se armó? Aprendió a arrebatarse. Para repeler. Aprendió a arrebatársela a sus enemigos y los militares constitucionalistas abrieron los arsenales de su campamento y le entregaron las armas al pueblo. Y entonces, ¿qué vino después? La ocupación militar, del ejército más grande del mundo que fue enfrentado por los constitucionalistas y el pueblo. Una división aerotransportada, infantería de marina, todas esas cosas. Y no solo eso, sino que entonces buscó el concurso de un conjunto de gobiernos indignos de Latinoamérica para que le Honduras, Brasil, Costa Rica y El Salvador. Y Paraguay. Y Paraguay. Sí. Entonces, el Paraguay de Alfredo Stroessner. Imagínate. Sí, entonces, esa invasión que provocó el repudio de los más dignos de la humanidad en ese momento. Cuba, Francia, China, todos esos países protestaron y el pueblo dominicano ganó un prestigio y un sitial de honor en la opinión democrática del mundo, que yo fue de leyenda. Yo me recuerdo que viajé por Europa y a la misma China fui en el 67, 2 años después. Y esas calles por donde quiero que se encontraba con un afiche. ¿De quién? En alusión a la valentía del pueblo dominicano enfrentando el sonrojo de la... Y esa foto del dominicano enfrentándose al militar norteamericano, o ese gesto, lo vamos a poner en este... Qué bueno. Y entonces, esa foto donde está Marinita gesticulando enérgicamente en un desfile de mujeres frente a los soldados norteamericanos que la amenazaban encañonándola con sus fusiles. Eso fue también muy significativo. Fue una página gloriosísima del pueblo. Y hablando de mujeres, ¿cuál fue la participación de las mujeres en la Revolución de Abril? Muy activa. ¿Cómo fue? Muy activa, muy activa. Ahí están los nombres de muchas mujeres que quedaron para siempre en la historia por su participación en la Guerra de Abril, su participación heroica, su participación como colaboradora, su participación como orientadoras, instructoras incluso en la Academia Militar 24 de Abril, combatientes y como mártires también, como Yolanda Guzmán, por ejemplo. Y también fue un papel muy destacado el de la mujer en esa revolución.
Gracias, Charles. Como siempre, quiero decirte que tú eres un referente histórico y moral de la República Dominicana y te agradezco mucho que haya venido para darnos toda tu información y todo tu concepto en este análisis de lo que fue la gesta más importante del siglo XIX, del siglo XX, en este 56 aniversario de la Guerra de Abril. Muchas gracias por estar siempre en Opinión Pública, y a ustedes, amigos, será el próximo domingo donde de nuevo yo les espero en Opinión Pública, y ahora le dejamos con algunos videos y gráficas de esta gesta heroica. Hasta entonces. El 26 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra, y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca. A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna "Vuelta a la constitucionalidad sin elecciones". En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto, y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieran ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los 2 triunviros que habían. En ese momento eran 2, eran don Henry Cabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados, el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa, y en ese momento se le informó a Armando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de Bosch sin elecciones.
Cuando estalla la Revolución de Abril del 65, todo ese grupo de militares constitucionalistas, todo ese grupo de oficiales que había sido cancelado, fuimos los que encabezamos el movimiento del movimiento para formar la Revolución de Abril del 65. La Chapeldía, Quiro Pérez, Sanción Silverio, ese grupo de oficiales fuimos los que encabezamos las reuniones y comenzamos a fomentar y hablar con todos los compañeros para que se volviera a restablecer la constitucionalidad. Los militares sublevados, que tenían como jefe al teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Reid Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Ya al amanecer, nosotros vimos en el barrio, empezaron a llegar los primeros militares constitucionalistas, casi en hora de la madrugada, porque esa noche nadie durmió en el barrio. Por eso, cuando en la tarde del 25 empezaron los bombardeos de los aviones al palacio, en esa área de nosotros era que los aviones empezaban a bajar en picada. Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional. Se hizo prisionero a Donald Reid Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En Ciudad Nueva, antes del Copelo, estuvimos ahí en la Pina o Espaillá. Por esos lados fue que se instaló el Comando Central. A mí me mandaron a Santa Bárbara y así fueron distribuyendo. Cogimos los puntos que creíamos adecuados. Inclusive del interior comenzaron a llegar personal y equipo a apoyarnos. Teníamos contacto con todo el comando del MPD, sobre todo, y del PCP. El B3, el Pichimella, estaban los obreros de Poasi, el comando de la unidad de móvil y el comando de abastecimiento que estaba ahí en la Padre Villini, casi esquina Independencia. Y estaba el comando de inteligencia, que lo dirigía el compañero Evelio Hernández. El comando que se llamó Cucaracha 20, fue de la parte norte, el primer comando que se formó de una forma organizada. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Doctor Roberto Fulcar. No se deje presionar. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión.